No hay palabras para describir el silencio que llena una casa después de que la persona que amaste durante 18 años deja de respirar. Es un silencio diferente, más pesado, más permanente. Caminas por habitaciones que solían estar llenas de su risa, su música, y ahora solo hay eco. Mi esposa Emma murió hace 1 año y 3 meses en cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta el final fueron solo 9 meses. 9 meses viendo a la mujer más vibrante que conocí convertirse en una sombra de sí misma. Dejó atrás a nuestra hija Sophie, que ahora tiene 16 años. Dejó atrás recuerdos en cada rincón de nuestra casa y dejó un vacío tan profundo que algunos días todavía me pregunto cómo sigo respirando cuando ella no puede. Durante el primer año, después de su muerte a Penthouse Puji funcionar, iba a trabajar en piloto automático. Volví a casa. Me aseguraba de que Sophie comiera y luego me sentaba en nuestro dormitorio, mirando fotos, hasta que me ardían los ojos. La habitación de Emma, su estudio donde pintaba y escribía, permaneció exactamente como lo dejó. No podía tocar nada. Era como si al mover sus cosas, estuviera borrándola completamente de este mundo. Pero la vida exige que sigas adelante. El terapeuta me dijo que eventualmente necesitaría empezar a procesar su pérdida de manera más activa. Sophie también lo necesitaba. Ella estaba viviendo en una casa que era básicamente un museo a su madre. Así que un sábado de octubre, 13 meses después de que Emma muriera, reuní el valor para entrar a su estudio. Sophie no estaba, así que tenía la casa para mí. Abrí la puerta lentamente, y el olor de sus pinturas al óleo todavía colgaba en el aire. Sus pinceles estaban en el frasco donde los había dejado. Un lienzo a medio terminar estaba en el caballete. Una pintura que nunca llegaría a completarse. Me senté en su silla, una vieja silla de madera, y simplemente respiré. Estar en su espacio sin ella era físicamente doloroso. Cada objeto me recordaba algún momento: el jarrón de cerámica, la manta tejida, la colección de libros de poesía que leía cuando no podía dormir. Empecé lentamente, organizando sus materiales de arte, guardando pinceles, cerrando tubos de pintura. Encontré bocetos antiguos, tarjetas de cumpleaños, fotos de nosotros 3 en vacaciones. Cada descubrimiento era una mezcla de alegría y dolor. Entonces, en el último cajón de su escritorio, debajo de una pila de revistas viejas, encontré algo que no esperaba. En un diario. Era de cuero marrón, gastado en las esquinas, con su nombre grabado en la cubierta en letras doradas. Emma. Sostuve el diario en mis manos durante largo rato. Sabía que leerlo sería invadir su privacidad. Incluso ahora, los diarios guardan nuestros pensamientos más íntimos, nuestras dudas, nuestros miedos. Pero también sabía que si no lo leía, me preguntaría para siempre qué contenía, qué partes de Emma se habían quedado sin expresar. Me llevé el diario a la sala, preparé café y me senté en el sofá donde Emma y yo pasamos innumerables noches. Abrí la primera página con manos temblorosas. La primera entrada era de hace 17 años, poco después de que nos casáramos. Su escritura era juvenil, llena de florituras. Escribía sobre nuestra luna de miel, sobre lo feliz que era, sobre sus esperanzas para nuestro futuro juntos. Leí esas páginas con lágrimas corriendo por mi rostro, recordando a esa pareja joven que éramos, tan llenos de planes y sueños. Las entradas continuaban esporádicamente. Emma no escribía a diario, sino en momentos significativos o cuando necesitaba procesar emociones complicadas. Leí sobre su emoción cuando descubrimos que estaba embarazada de Sophie, su miedo al parto, su asombro absoluto cuando sostuvo a nuestra hija por primera vez. No sabía que era posible amar tanto, escribió, mirar su carita diminuta y sentir que darías absolutamente todo por protegerla. David lloró cuando la cargó. Nunca lo había visto llorar así. En ese momento supe que habíamos creado algo perfecto. Sonreí a través de las lágrimas, recordando ese día en el hospital, recordando
Cómo me sentí completamente inadecuado y completamente enamorado al mismo tiempo, mirando a esa pequeña vida. Continué leyendo, sumergiéndome en los años de nuestra vida juntos, a través de los ojos de Emma, sus frustraciones con la maternidad temprana, el agotamiento, las alegrías de los primeros pasos de Sophie, sus propios sueños artísticos que sentía que estaba sacrificando, aunque nunca me lo dijo directamente, su amor por mí, expresado en formas que nunca articuló en voz alta. Y entonces, aproximadamente en la mitad del diario, llegué a una entrada que cambió todo. Estaba fechada hace 16 años, cuando Sophie tenía apenas unos meses. La letra era diferente, más apresurada, menos cuidadosa, como si Emma hubiera estado escribiendo en un estado de angustia. No sé cómo escribir esto, comenzaba la entrada. No sé cómo poner en palabras algo que podría destruir todo lo que he construido, pero necesito escribirlo en algún lugar. Necesito que exista fuera de mi mente antes de que me vuelva loca, guardando este secreto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el tono de esas palabras me advirtió que lo que venía no sería fácil de leer. Hace 17 meses, cuando David y yo estábamos pasando por ese periodo difícil, cuando peleábamos constantemente y yo me sentía tan sola, cometí un error terrible. No hay excusa para lo que hice, pero necesito ser honesta conmigo misma sobre lo que sucedió. Me detuve leyendo esas líneas una y otra vez. Un periodo difícil en 17 meses antes de esa entrada. Eso habría sido justo antes de que Emma quedara embarazada. Habíamos tenido problemas entonces. Era verdad. Yo trabajaba horas insanas y ella se sentía abandonada. Habíamos hablado de ello. Pensé que lo habíamos superado. Continué leyendo, aunque cada instinto me gritaba que me detuviera. Conocí a alguien, continuaba Emma, en la clase de pintura a la que había empezado a ir los martes por la noche. En su nombre era Marcus. Era instructor invitado. Era atento de maneras que sentí que David había dejado de ser. Me hacía sentir vista de nuevo en mis manos. Temblaban sosteniendo el diario en Marcos. No recordaba que Emma hubiera mencionado nunca ese nombre. Sucedió 3 veces. 3 noches donde David estaba trabajando hasta tarde, y Márquez y yo nos quedábamos después de la clase. Sabía que estaba mal. Cada vez me decía que sería la última vez, pero me sentía tan perdida, tan invisible, que esos momentos donde alguien me veía realmente eran como oxígeno. Cerré el diario bruscamente, mi respiración acelerada. Me quedé sentado en ese sofá durante lo que parecieron horas, mirando el diario cerrado en mi regazo, como si fuera una bomba sin explotar. Parte de mí quería lanzarlo lejos, quemarlo, fingir que nunca lo había encontrado. Pero otra parte, la que necesitaba la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, sabía que tenía que seguir leyendo. Abrí el diario de nuevo, encontré la página donde me había detenido y obligué a mis ojos a seguir las palabras de Emma. Terminó cuando Márquez completó su residencia y se fue de la ciudad. No nos despedimos formalmente, simplemente dejó de venir. Y yo dejé de ir a esa clase. Traté de convencerme de que había sido un error temporal, algo que podía enterrar y olvidar. David y yo estábamos mejorando, estábamos hablando más, reconectando. Pensé que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero entonces descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo. Leí esa línea 1, 2, 3 veces. Descubrí que estaba embarazada. Después de escribir sobre Márquez, después de admitir 3 encuentros, al principio estaba emocionada. Continuaba Emma, David y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante meses, sin éxito. De repente estaba embarazada y parecía un milagro, una señal de que nuestro matrimonio estaba sanando. Pero luego empecé a contar las semanas, a recordar las fechas. Las últimas 2 veces con Marcas no usamos protección. Él me aseguró que era seguro, que había tenido una vasectomía años atrás. Yo quise creerle, porque creer la alternativa era demasiado aterrador. Y David y yo todavía estábamos siendo íntimos durante ese periodo.
aunque no tan frecuentemente. No hay forma de saber con certeza quién es el padre. Podría ser Davidan Oro cada noche que sea Davidan, pero también podría ser Marcas, y esa posibilidad me atormenta cada día. Tuve que parar de leer de nuevo. Me levanté del sofá, caminé a la cocina, apoyé mis manos en el mostrador y traté de controlar mi respiración. Emma había tenido una aventura. Emma había quedado embarazada sin saber con certeza quién era el padre, y nunca me lo dijo. En Sophie, mi Sophie, la niña que había criado desde que nació, que había sostenido cuando lloraba como bebé, enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, consolado en su primer desamor. ¿Podría no ser mía biológicamente? Volví al sofá, necesitando saber más, necesitando entender la extensión completa de esto. Cuando nació Sophie, escribió Emma en la siguiente entrada, fechada días después del parto. La miré y busqué señales. ¿Tenía los ojos de David? ¿Su nariz? ¿O veía marcas en sus rasgos? Pero ella solo se veía como un bebé, perfecta y nueva. Y me odié por incluso buscar pistas. David estaba tan feliz, tan completamente enamorado de ella. Desde el primer momento, la forma en que la miraba, con ese asombro y terror y amor puro, me rompió el corazón, porque si él supiera que existe una posibilidad de que no sea suya, lo destruiría. Y ella no merece crecer con esa nube sobre su cabeza. Así que tomé una decisión. Decidí que Sophie es hija de David. Punto. No importa la genética, él es su padre en todas las formas que importan. La biología es solo ADN, el amor, el compromiso, la presencia constante. Eso es lo que hace a un padre. Y David es el mejor padre que Sophie podría tener. Nunca le diré la verdad. Nunca haré una prueba de paternidad. No porque sea cobarde, aunque tal vez lo sea, sino porque proteger a mi familia es más importante que satisfacer mi propia necesidad de certeza. Viviré con esta incertidumbre como el precio de mis errores, y haré todo lo posible para ser la mejor esposa y madre que pueda ser, para ganar de alguna forma el perdón que nunca podré pedir. Las entradas continuaban durante los años siguientes, pero Emma rara vez volvía al tema. Ocasionalmente escribía sobre su culpa, sobre momentos donde Sophie hacía algo, y Emma se preguntaba si veía un eco de Marcus en ella, pero mayormente escribía sobre su amor por nuestra familia, su gratitud por nuestro matrimonio, su determinación de nunca cometer el mismo error otra vez. David nunca sabrá, escribió en una entrada cuando Sophie tenía 5 años. Y tal vez eso me hace egoísta, mantener este secreto para protegerme a mí misma, tanto como para protegerlos a ellos. Pero he aprendido que algunas verdades causan más daño que bien. Algunas verdades destruyen sin propósito, y esta es una que me llevaré a la tumba. Excepto que no se la llevó a la tumba. La dejó aquí, en este diario, esperando ser encontrada. ¿Sabía Emma que yo eventualmente lo leería? ¿Quería que supiera la verdad? ¿O simplemente necesitaba escribirlo? ¿Necesitaba que existiera en algún lugar fuera de su mente? Las últimas entradas del diario eran de sus meses finales, durante su enfermedad. Escribía sobre su miedo a morir, su tristeza por todo lo que se perdería de la vida de Sophie. Escribía sobre mí, sobre cuánto lamentaba lastimar nuestro matrimonio todos esos años atrás, sobre cómo su único consuelo era saber que Sophie tendría un padre increíble que la amaría y cuidaría después de que ella se fuera. Si hay algo que sé con absoluta certeza, escribió en una de sus últimas entradas, su letra temblorosa y débil, es que Sophie es la hija de David en todas las formas que importa. El amor no está en el ADN, está en cada noche despierto, cuando ella estaba enferma. Está en cada partido de fútbol al que él nunca faltó. Está en la forma en que ella corre hacia él cuando está asustada, o feliz, o triste. Está en cada momento que han compartido durante 16 años. Nunca me he arrepentido de nada tanto como de poner en duda
esa relación, incluso por un segundo. David es su padre. Y si él alguna vez encuentra este diario, si alguna vez lee estas palabras, espero que pueda entender eso. Espero que pueda perdonarme, pero sobre todo, espero que nunca deje que esto cambie lo que él y Sophie tienen. Esa fue la última entrada sobre el tema. Las páginas finales eran despedidas, mensajes de amor para Sophie y para mí, reflexiones sobre su vida. Y luego, nada. El diario terminaba abruptamente, como terminó su vida. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de sus secretos, sus miedos, su amor complicado e imperfecto. Emma había cometido un error hace 17 años. Había cargado con la incertidumbre de ese error durante toda la vida de Sophie. Y ahora había transferido ese peso a mí. Miré hacia arriba cuando escuché la puerta principal abrirse. Sophie estaba en casa. Sophie entró a la sala con esa energía adolescente. Tiró la mochila al suelo y empezó a contarme algo sobre la casa de su amiga. Tardé un segundo en darme cuenta de que yo estaba sentado casi a oscuras, con un libro extraño en el regazo, mirándola con una intensidad que debió de asustarla. «Papá, ¿estás bien?». Su voz cambió de alegre a preocupada en un instante. «¿Qué es eso?». «El diario de tu mamá». Mi voz sonaba rara. Hasta para mí lo encontré hoy en su estudio. Sophie se acercó despacio y se sentó a mi lado. «¿Lo leíste?». «Sí». «Y…». Me observaba con atención. ¿Decía algo importante?». La miré en 16 años. Tenía los ojos de su madre, sin duda. Pero… ¿y el resto? Su nariz recta, su sonrisa que iluminaba todo, sus manos largas y delgadas. ¿De dónde venían esos rasgos? Mis ojos son oscuros. Los de Emma eran claros. Los de Sophie eran de un verde grisáceo. ¿Significaba algo? Me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que Emma escribió, que había hecho en buscar pistas, rastros de un desconocido en mi propia hija Anne, y me odié por ello. «Papá, me estás asustando». «¿Qué decía el diario?». «Muchas cosas», respondí, con cuidado. «Sobre su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, sobre cuánto nos quería a los dos». Y era verdad. Cada página del diario demostraba el amor de Emma por su familia, incluso mientras luchaba con su culpa. Pero, ¿le contaba a Sophie el resto? Le hablaba de la posibilidad, aunque fuera remota, de que yo no fuera su padre biológico. Emma había escrito que algunas verdades hacen más daño que bien, que destruyen sin motivo. Tenía razón. ¿Puedo leerlo?, preguntó Sophie en el diario. Quiero decir, era de mamá. Siento que me ayudaría a conocerla mejor, a sentirla más cerca. Apreté el diario con fuerza. No estoy seguro de que sea una buena idea, cariño. ¿Por qué no? Sus ojos se entrecerraron, llenos de sospecha. «¿Hay algo ahí que no quieres que vea?». «Hay cosas privadas», dije, eligiendo bien las palabras. «Cosas entre tu mamá y yo». Pensamientos que eran solo para ella. Como que respiré hondo. Era el momento. Podía decirle la verdad, compartir el peso de este secreto con la única otra persona que tenía derecho a saberlo. O podía guardar el secreto de Emma, proteger a Sophie de una duda que quizá no significaba nada. «Sophie», empecé, midiendo cada palabra. «¿Qué sabes de la relación de tu mamá y yo antes de que nacieras?». Se encogió de hombros. «Que se conocieron en la universidad. Se casaron jóvenes y estuvieron casados un par de años antes de tenerme. ¿Por qué? Tuvimos una época difícil», admití, «justo antes de que ella se quedara embarazada de ti. Yo trabajaba demasiado, no le prestaba suficiente atención a nuestro matrimonio. Tu mamá se sentía sola, abandonada en OK». Sophie me miraba, esperando. Durante ese tiempo, ella conoció a alguien que le dio la atención que yo no le estaba dando. Vi el momento exacto en que lo entendió. Sus ojos se abrieron como platos. «Espera, mamá tuvo una aventura. Fue algo breve, hace mucho tiempo.
antes de que tú nacieras. Las palabras pesaban al salir de mi boca. Sofía se quedó en silencio un momento, procesándolo. ¿Y tú lo sabías? Mientras ella estaba viva. No, lo acabo de descubrir. En el diario. ¿Estás enfadado con ella?, preguntó en voz baja. Era una pregunta complicada. ¿Estaba enfadado? Con una mujer que llevaba más de un año muerta, que había cometido un error hacía casi 2 décadas y que había pasado el resto de su vida intentando compensarlo. Estoy procesándolo, dije finalmente. Pero no creo que esté enfadado. Tu mamá y yo cometimos errores en nuestro matrimonio. Ella cometió yo cometí otros. Lo que importa es que lo superamos, que construimos una familia preciosa juntos. Entonces, ¿por qué me estás contando esto?, preguntó Sofía. En sí es agua pasada. ¿Por qué decírmelo ahora? Ahí estaban. El momento decisivo. Podía parar aquí, dejar la historia así, o podía contarle el resto. Porque hay una posibilidad, dije lentamente, una pequeña posibilidad, de que yo no sea tu padre biológico. Sophie se quedó completamente inmóvil. No estaba seguro ni de que estuviera respirando. Tu mamá no estaba segura, continué en las fechas. Era posible que fuera mío o del otro hombre. Ella nunca se hizo una prueba. Decidió que no importaba, que yo era tu padre en todos los sentidos importantes, sin importar la genética. ¿Y tú?, preguntó Sophie. Su voz era apenas un susurro. ¿Tú crees que importa? Miré a mi hija, a esta niña que sostuve minutos después de nacer, cuyo primer llanto escuché, cuya primera palabra fui yo, esta adolescente que tenía mi sentido del humor, que amaba las pelis de ciencia ficción tanto como yo, que venía a mí con cada problema. Esta joven que se estaba convirtiendo en alguien increíble, llevando el legado de su madre en su bondad y creatividad. No, dije, y al decirlo supe que era la verdad más absoluta. No importa, eres mi hija. Has sido mi hija desde el momento en que naciste. Un resultado de ADN no cambiaría eso. ¿Pero quieres saberlo?, insistió Sophie. O sea, podríamos hacernos una prueba. Podríamos salir de dudas. Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Quería saberlo? Quería tener certeza. Una prueba de paternidad era simple, discreta, definitiva. Podría resolver la pregunta que Emma había cargado durante 16 años. La pregunta que ahora me había pasado a mí, pero cada vez que consideraba hacerlo, pensaba en las palabras de Emma. Algunas verdades causan más daño que bien. Sophie y yo no hablamos más sobre ello durante varios días. Ella lo procesaba a su manera, y yo a la mía. La veía moverse por la casa, hacer sus tareas, hablar por teléfono con sus amigos, y me preguntaba si ella también estaba buscando señales, buscando diferencias entre nosotros, que pudieran sugerir que no compartíamos sangre. Una tarde, una semana después de mi descubrimiento, Sophie vino a mi oficina. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con las piernas dobladas debajo de ella, como solía hacer cuando era pequeña. He estado pensando, dijo, sobre lo que me contaste, sobre la posibilidad. Yo también, admití, y creo. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que no quiero saber. No quiero hacer la prueba. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me mareó. ¿Estás segura? Completamente, asintió. Porque aquí está la cosa. Has sido mi papá toda mi vida. Me enseñaste a andar en bicicleta. Me ayudaste con mi proyecto de ciencia sobre volcanes. Te quedaste despierto conmigo toda la noche cuando tuve gripe. Me consolaste cuando Jake Morrison me rompió el corazón. Fuiste a cada partido de fútbol, a cada recital de piano, a cada reunión de padres y maestros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y sabes qué más? Durante todo el tiempo que mamá estuvo enferma, tú te aseguraste de que yo todavía tuviera una vida normal. Me llevabas a la escuela, cocinabas y fingías que todo estaría bien, incluso cuando sabíamos que no lo estaría. Fuiste quien me sostuvo
cuando ella murió, quien ha estado aquí todos los días desde entonces, tratando de ser tanto mamá como papá. Sophie, empecé, pero ella me interrumpió. Así que no, dijo firmemente. No me importa lo que diga él. ADN eres mi papá, punto. Y hacer esa prueba sería como decir que todo lo que hemos compartido podría ser invalidado por un resultado de laboratorio. Y eso es una tontería. Me levanté y la abracé, ambos llorando ahora. Te amo tanto, le susurré en el cabello. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo también te amo, papá, respondió, apretándome fuerte. Nos quedamos así por un largo rato, padre e hija, sin importar lo que dijera la genética. Esa noche, después de que Sophie se fuera a la cama, saqué de nuevo el diario de Emma. Leí la última entrada, una vez más, las palabras que había escrito en sus últimas semanas. El amor no está en el ADN, había escrito. Está en cada momento compartido, cada sacrificio hecho, cada día que nos presentamos el uno para el otro. Había pasado mi vida adulta creyendo que la verdad era lo más importante, que los secretos eran tóxicos y la honestidad la mejor política. Pero Emma me había enseñado algo diferente. Incluso después de su muerte, me enseñó que algunas verdades son menos importantes que el amor que construimos a pesar de ellas. Sophie era biológicamente mía, tal vez, probablemente, las probabilidades estaban a mi favor. Pero incluso si no lo era, ¿cambiaría algo? ¿Cambiaría los 16 años que habíamos compartido? ¿Cambiaría cómo me sentía al verla? ¿Cambiaría el hecho de que, cuando ella piensa en papá, piensa en mí? La respuesta era simple no. Emma había cometido un error hace mucho tiempo. Había cargado con la culpa de ese error durante toda la vida de Sophie. Había elegido proteger a su familia por encima de su propia necesidad de certeza. Y al final, había confiado en que yo tomaría la misma decisión. Tomé el diario y lo guardé de nuevo en el cajón del estudio de Emma. Algún día, tal vez, Sophie querrá leerlo. Querrá conocer los pensamientos privados de su madre, entender a la mujer compleja e imperfecta que fue. Y cuando ese día llegue, se lo daré, porque Emma era su madre en todas las formas que importaban, y Sophie merecía conocer toda su verdad. Pero no haríamos la prueba de paternidad. No necesitábamos certeza científica para validar una relación que había sido construida en 16 años de amor, cuidado y presencia constante. Han pasado 3 meses desde que encontré el diario. Sophie y yo hemos seguido adelante, procesando nuestro duelo, aprendiendo a vivir sin Emma, pero honrando su memoria. Ocasionalmente pienso en Márquez, el hombre cuyo nombre apareció brevemente en nuestras vidas. Me pregunto si alguna vez piensa en Emma, si alguna vez se pregunta sobre la bebé que pudo haber sido suya. Pero la mayor parte del tiempo no pienso en él en absoluto, porque sin importar qué contribución genética pudo haber hecho, él no es el padre de Sophie. Yo lo soy. En cada forma que importa, en cada forma que cuenta, yo soy su padre. Esta es mi historia de cómo descubrí que mi esposa tuvo una aventura hace 16 años, de cómo existe la posibilidad de que mi hija no sea biológicamente mía, y de cómo aprendí que la paternidad no se trata de ADN, se trata de estar presente día tras día, año tras año, eligiendo amar incondicionalmente incluso cuando las cosas son complicadas. Emma me enseñó eso, incluso después de muerta, y es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida, mientras sigo siendo el padre de Sophie, sin importar qué secretos guarde nuestro pasado. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video.